Quedan 4 días para Navidad. En el interior de la península ibérica, las heladas de cada amanecer anuncian al invierno y matan a todas las setas del otoño. En los árboles de España y Portugal, la vida se duerme por el frío. Hemos pasado de los colores ocres de las hojas al gris desnudo de las ramas y los cielos de plomo. El invierno está aquí. El sol, cuando sale, en los días que consigue atravesar las nubes o la niebla, no sube muy alto sobre el horizonte. Esto genera más frío y las temperaturas pueden bajar de menos 20 grados centígrados en algunos lugares como Teruel. En diciembre de 1963 se alcanzaron los 30 grados bajo cero. Aunque las grullas no se asustan. De donde vienen hace aún más frío. Amanece helando también en las montañas que rodean la gran ciudad de Madrid. El Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra del Guadarrama es un lugar sorprendente. Increíbles moles de granito con pendientes vertiginosas. Es difícil andar por el suelo de la Pedriza y nadie puede correr sobre él, excepto el íbice ibérico, que se guarece de sus depredadores en lo más alto de estas piedras. Desde noviembre, la bajada de las temperaturas provoca el descenso de los machos de las cumbres de sus montañas, a 2000 metros de altitud. Están desde la primavera apartados de las hembras y de las crías. Pero cuando el aire se enfría, tiene lugar el periodo de celo para esta especie tan dura. A las hembras les gusta que las cortejen insistentemente. Tardarán mucho en aceptar que las monten. La mueca con la que el macho intenta convencer resulta extraña, pero es la técnica con la que puede analizar en su boca las feromonas que le informan del estado de ovulación de cada posible madre. Pasarán muchos días, varias semanas incluso, hasta que el gran macho sea aceptado otro año más. Es necesario que se produzca la sincronización precisa en la producción de las células sexuales. Ella no aceptará hasta que esté segura de que puede ser fertilizada. Parece que aún es pronto. Antes de que acabe diciembre,
todas las hembras habrán sido cubiertas. Los machos que acceden a ser progenitores son solo los más fuertes, los de cuernas más grandes, los de pelaje más oscuro y los más resistentes. La selección del íbice conlleva uno de los combates más explosivos y peligrosos del reino animal. Algunas peleas pueden alargarse cerca de 1 hora. Lo más curioso es que los que pelean son los escuderos de los grandes machos alfa. De esta forma, se evita que muchos jóvenes peleando uno detrás de otro pudieran agotar al gran sultán y rivalizar por el derecho a reproducirse. De todas formas, las hembras son siempre las que acceden o no. La península ibérica tiene casi 600.000 kilómetros cuadrados. Cabría 15 veces en el desierto del Sáhara o 10 veces en la cuenca amazónica. Es solo la 20ª parte de Europa. Sin embargo, el valor de esta naturaleza no es proporcional a su tamaño. Estas tierras son excepcionalmente importantes por su diversidad y por su posición geoestratégica. Y en el sur, desde el Algarve Atlántico hasta las playas del mar Mediterráneo, no hiela nunca. África se encuentra a 1 hora a vuelo de pájaro, incluso menos. Muchos viajeros cruzan ida y vuelta de un mundo a otro, especialmente en la primavera y el otoño. Estos gansos, sin embargo, llegan en invierno, pero es que no vienen del sur, sino de más allá del círculo polar ártico. Su comida se ha congelado en Escandinavia y buscan castañuelas, una planta subacuática que crece en aguas someras. La raíz de la castañuela es muy dura. Para digerirla, viene muy bien un poco de arena en la molleja. Las arenas de la duna de los gansos, en Doñana, ayudarán en la digestión. Los gansos se agrupan en invierno en inmensas bandadas de hasta decenas de miles de individuos juntos. Solo ecosistemas muy concretos y muy ricos pueden acogerlos. Las marismas del Guadalquivir, la desembocadura del Tajo al sur de Lisboa o las lagunas de Villa Fáfila, en Zamora.
El frío de esta región española debe recordarles bien a su casa. Además, aprovechan las bajas temperaturas como a un buen amigo. Al anochecer, los gansos buscan el refugio que les ofrece el agua para dormir lejos del lobo, del zorro o de los jabalíes. Pero durante la noche y el amanecer, de diciembre a febrero en Villafáfila, las aguas someras se hielan. A no ser que miles de gansos, manteniendo sus patas en movimiento, impidan que el hielo se forme y los atrape. De esta forma, en la zona de la orilla en que han dormido los gansos, el agua permanece en estado líquido, cuando el resto de la laguna está dura. El agua está por debajo de 0 grados centígrados, pero la bandada, al moverse, evita que se congele. Su plumaje, aceitado, se convierte en un aislante perfecto que impide que la piel entre en contacto con el agua o con el aire. Sus patas minimizan el flujo del riego sanguíneo, con lo que la pérdida de calor corporal es mínima. Esta especie está adaptada a la perfección a las bajas temperaturas del invierno. En los Pirineos, el invierno siempre es blanco y helador. Pero la sangre de los cuervos está ardiendo. En pleno enero, a más de 3.000 metros de altitud. Los cuervos han elegido la cumbre más ventosa y difícil para volar hoy, porque es el momento de demostrar ante los demás lo que cada uno vale. Las bandadas de cuervos se agrupan en invierno para hacer acrobacias. No son meros ejercicios de prácticas. Sus vuelos, rasantes o invertidos, son arriesgados. Volar tan cerca unos de otros, a tanta velocidad, con fuertes ráfagas de viento cruzado y escasa visibilidad, suman posibilidades de perder el control. Y un leve esguince, una torcedura en un ala aquí arriba, sería la muerte. Sin duda, la gran capacidad intelectual de estas aves las capacita para disfrutar del juego. De hecho, lo hacen con cualquier objeto. Se divierten quitándoselo unos a otros, pero el objetivo último no es lúdico. Las parejas están sincronizando sus relojes biológicos y afianzando sus lazos afectivos. Casi todos terminarán emparejándose, aunque no se busca al mejor, a la más fuerte o al más valiente, sino la mejor pareja, aquella con la que se sincronizan bien. En muchos lugares de la península ibérica, el invierno, el frío y la nieve complican conseguir comida a diario. Es el tiempo en el que se producen las primeras muertes. Los descartes de los animales
que nacieron la primavera pasada. A medida que llega el frío, los estorninos cambian radicalmente su comportamiento social. En primavera, criaron a sus pollos viviendo en parejas aisladas. Y luego, durante el otoño, fueron uniéndose a sus vecinos en pequeños grupos para comer. Ahora, se agrupan en grandes bandadas para dormir. A veces, millones de individuos juntos. La idea es que los estorninos jóvenes ocupen las zonas exteriores del bando, el área perimetral, que es el lugar más peligroso, donde se producen los ataques de los depredadores. Los estorninos más experimentados vuelan casi todo el tiempo en el interior de la nube, protegidos por el escudo infranqueable que forman tantos compañeros novatos. Estos, a cambio de exponer su vida, aprenden a volar mejor y, sobre todo, dónde hay que buscar comida y refugio al anochecer. En los últimos 3 anocheceres han sido atacados por 2 gavilanes mientras estaban posados en las ramas. En el aire fueron atacados por un halcón peregrino, el único capaz de vencerles aquí arriba. Pero 3 bajas diarias de 3 millones no es una pérdida importante. Además, estadísticamente, habrán sido los ejemplares que no supieron moverse sincronizados en la misma centésima de segundo que sus compañeros de escuadrón. Quizá gracias a eso, cada temporada, los bandos de estornino vuelan mejor. A mediados de enero, la hibernación
ha entrado en su fase más dura. Bajo el suelo, encerrados en el interior de los troncos o sumergidos en el agua helada, muchos seres vivos aguardan con la vida suspendida temporalmente. Muchos no despertarán. La hibernación es un trance difícil. La rana más común de Iberia, la rana pereci, es uno de los anfibios mejor preparados para soportar las bajas temperaturas. Incluso la congelación. Si se forman cristales de hielo en un organismo, se producen daños irreparables, casi siempre la muerte. El agua disuelta en las células aumenta de volumen al congelarse y rompería las membranas y paredes celulares. Los animales que deben enfrentarse a temperaturas extremas durante su letargo disponen de sustancias crioprotectoras que limitan el aumento de tamaño de cada célula, aunque ésta se congele. Es una adaptación imprescindible que han desarrollado tanto invertebrados como vertebrados para hibernar sin morir. La hibernación es una estrategia excelente, un proceso para aislarse de las inclemencias que tiene el clima continental y de alta montaña, que anula para muchos las posibilidades de conseguir alimento, o simplemente de digerirlo. Su efectividad se basa en que el frío mantiene muy baja la temperatura corporal de los que duermen y minimiza casi a cero el consumo de energía. Si durante unos días el sol calienta con algo más de fuerza, permite a algunos despertar y reactivarse un poco, hasta salir a dar un paseo, incluso beber. Pero estos calores no son suficientes para realizar los procesos metabólicos, así que habrá que volver a dormir. Las aves no saben hibernar. Además, en el suroeste, cerca de la frontera entre España y Portugal, hace frío, pero no tanto. Los buitres leonados han empezado a volar en paralelo. El macho y la hembra se siguen durante horas. Cuando descansan, lo hacen probando las piedras, eligiendo la que más les gusta para ser plataforma de su nido futuro. En el Salto del Gitano, uno de los lugares más emblemáticos del Parque Nacional de Monfragüe, se concentra una de las mayores colonias de la especie en el mundo. El buitre leonado estuvo en declive hace tan solo unas décadas. Ahora está recuperando su población y con ello devolviendo el equilibrio al campo.
Nadie hiberna en la costa sur de Iberia. Aquí, en la peor época del año, los días se nublan un poco y, como mucho, las temperaturas bajan hasta los 5 o 10 grados centígrados. Pero no hace verdadero frío. Aunque hay menos insectos y menos artrópodos, como la artemia de que se alimentan los flamencos. Eso los mantiene dispersos. Para encontrar su comida, deben remover el fango taconeando con sus patas. Un baile de lo más flamenco. ¡Dale, vaya! Los tibios vientos del suroeste, que ayudarán a los flamencos en su viaje de regreso, empujan también mucha arena desde África hasta los humedales de Doñana, creando un ecosistema dunar muy escaso y raro. Las especies vegetales que se han adaptado a este sustrato, sin apenas humedad ni nutrientes, crean una barrera de tallos y raíces que sujeta un poco a la arena. Eso va formando cada duna. Pero la arena es como un líquido y no se está quieta. Las dunas se mueven. Avanzan sin que nada pueda detenerlas del todo, a una velocidad que oscila entre 3 y 6 metros al año. Es un movimiento muy lento, pero al final alcanzarán la marisma y se hundirán en ella y desaparecerán. Los años lluviosos, la fuerza del agua arrastrará la arena, transportándola de vuelta al mar, cerrando el ciclo. Pero durante su viaje, las dunas matan todo a su paso. Se alinean como las olas del mar. Aquí hay 6 filas principales. En el espacio que queda entre cada oleada, la vegetación encuentra un lugar donde vivir, aunque con el tiempo medido. Los pinos piñoneros consiguen formar magníficos bosques cerrados, pero las dunas móviles los rodean y los irán enterrando a todos. A casi todos. De vez en cuando, un pino nace en el lugar adecuado o crece un poco más rápido y alto que los demás y no se asfixia porque la arena no lo llega a cubrir del todo. Es una excepción, el testigo del paso de la duna y quizá el futuro de una nueva especie de pinos piñoneros. Los humedales y las marismas son ecosistemas donde se concentra la biodiversidad. Especialmente se ve en forma de aves vinculadas al agua. Mucha cantidad y gran variedad de especies de aves. Y si hay aves, hay peces e invertebrados, y vegetación y depredadores. El valor de estos hábitats mojados es, por tanto, crucial. Las marismas de Santoña, la desembocadura del Tajo, el delta del Ebro, Doñana o Daimiel son quizá los más importantes, tanto para las especies autóctonas
como para las especies migratorias, que los utilizan como zonas de descanso y aprovisionamiento en sus viajes. Ciertas anátidas incluso acuden a pasar temporadas enteras, cuando en sus países de origen el clima se les hace adverso. Las llamadas aves invernantes de Iberia son muchas. Aunque ahora no se las ve todos los días. Con frecuencia, el mal tiempo las mantiene escondidas entre el carrizo y las eneas. Y el entorno se muestra vacío. La presencia del lobo está volviendo a ser normal en la mitad noroccidental de Iberia. Desde el Parque Natural de Montesiño al Parque de Peneda Gerês, el único parque nacional de Portugal, es quizá donde la presencia del lobo es más abundante. Estas poblaciones cruzan a diario la frontera hispano-portuguesa hacia la Sierra de la Culebra. Incluso llegan a los ancares gallegos, mezclando y fortaleciendo sus genes y su sangre. La protección de estos territorios está teniendo éxito, y un ecosistema en el que un superpredador pueda reproducirse es un ecosistema sano. El lobo ibérico está volviendo a colonizar también sus viejos nichos, por debajo del cauce del río Duero. Incluso ha llegado a las montañas del centro peninsular, cerca de Madrid. Las noches del invierno son testigo sonoro de que nuevas manadas reclaman sus áreas de campeo y se organizan para cazar. Aunque marzo está cerca, ha sido la noche más fría del año en los bosques de Balsaín, en el sistema central, a casi 2000 metros de altitud. Las afiladas acículas del pino son resistentes, como los pinchos de un cactus. Las hojas de estos árboles soportan tanto el calor como el hielo. En realidad, casi todo en esta tierra extrema está preparado para sobrevivir desde los 20 grados centígrados bajo cero de ahora a más de 30 grados centígrados en verano. Son 50 grados centígrados de amplitud térmica. ...150 kilómetros más al sur, a vuelo de pájaro, en Cabañeros, también ha helado con dureza. El frío se cobra muchas vidas de animales. Este ciervo joven no lo ha soportado, pero así se produce la selección de los mejor adaptados. El zorro aprovecha bien las oportunidades que le brinda la suerte. Es un cazador, pero como casi todos los depredadores, no desprecia una buena carroña. Los buitres la descubrirán y no comparten.
Nadie se atreve a enfrentarse con tantos. Para los buitres leonados de la península ibérica, ni el frío ni el calor son un problema para encontrar alimento. Siempre hay quienes mueren para ellos. Esta especie estuvo amenazada hace solo unas décadas, pero sus números se han recuperado. Ahora comienzan a emparejarse y a criar. Las hembras están a punto de poner los huevos. Su necesidad y su hambre son mayores que en ningún otro momento del año. Por eso, su fiereza también. El búho real cría a su pollada en lo peor del frío, antes que el buitre. Estos pequeños han nacido hace pocas semanas, pero algunos incluso rompen el cascarón en pleno enero. Roedores, conejos, hasta zorros y algún milano son presas que no faltan nunca en el nido de una de las rapaces nocturnas más grandes del mundo. El búho, como todos los superpredadores, contribuye a mantener sana y en equilibrio la genética de sus presas. Caza de noche. Aprovecha así las oportunidades que le brindan sus ojos de ver cuando los demás no ven. Hoy está amaneciendo un poco antes que ayer. Al sur de Aragón, decenas de miles de grullas, como los gansos, se esconden en el agua durante las horas de oscuridad, confiando en no ser atacadas por los carnívoros. El frío se resiste aún a desaparecer, aunque le queda poca fuerza y menos tiempo. Se acerca definitivamente el equinoccio de marzo, y las grullas están esperando la señal térmica que inicie su viaje de regreso a casa. Pero aún no se ha producido. El amanecer ha traído hoy una niebla muy espesa. Los cristales de la humedad se pegan a todo. Pero el sol del día va templando cada vez más. Las noches se van acortando. El frío es menos intenso. El agua ya no se ha helado como solía en muchos de los ríos y lagos del interior de la península de Iberia. La niebla de irradiación del invierno se produce por la pérdida de calor que sufren el suelo y el agua durante la noche, y que asciende en forma de diminutas partículas de agua que quedan suspendidas en el aire. Y entre la oscuridad y el día, una luz tenue envuelve al vapor antes de que el sol brillando deje ver todo y a todos con claridad.
Es la hora preferida de muchos cazadores para buscar con más posibilidades de éxito. Es la hora corta en la que es más posible ver a las nutrias. Los esfuerzos de conservación llevados a cabo en España y Portugal, dirigidos a mejorar la limpieza y el estado de cualquier curso o tabla de agua dulce, han permitido a esta especie emblemática proliferar otra vez. Desde Galicia a Andalucía, desde el Alentejo a los Pirineos, donde haya cangrejos, peces o anfibios. Muchos anfibios encuentran favorables para la reproducción las condiciones climáticas de febrero y primeros días de marzo. Pero es que en estas tierras, aunque sea invierno, con frecuencia se cuelan series de días más suaves. Y eso permite, entre otros, a los sapos corredores el ponerse a cantar. La temperatura del agua es crucial para su tono de voz, porque afecta a las cuerdas vocales. Los sonidos que emiten los machos atraen a las hembras según su timbre. Lo ideal para ellos es que el agua esté a unos 9 grados centígrados. La orgía de los anfibios ocurre en muy poco tiempo. Según la meteorología, cada cuerpo de agua tendrá su día especial. En la mayoría de las poblaciones de sapos, el 90% de los apareamientos ocurre en unas pocas horas, en el mismo día o en 2. Algunos amplexos se alargan hasta 20 horas. Aunque lo más duro no es resistir tanto tiempo, sino soportar abrazados el acoso interminable de todos los machos que no han encontrado pareja al principio de la noche. Y hay más machos que hembras, a veces en proporción de 20 a 1. Una gran parte de ellos nunca se reproducirá. Este intenta desesperadamente romper el abrazo sexual de una pareja. Pero es casi imposible deshacer un amplexo cuando la fecundación ya se ha iniciado. Habría que arrancarle los brazos al macho que legítimamente se ha ganado su derecho a procrear. Los anfibios no suelen esperar a que entre la primavera para cumplir con la tarea de multiplicarse. Ellos, sus renacuajos sobre todo, dependen de que el agua no se evapore o se filtre antes de tiempo. Y a veces la primavera llega muy seca y cálida. Y eso puede convertirse en una trampa nefasta para su descendencia. Esta vez, los procesos de desarrollo parecen ir por el mejor camino. Y las heladas más duras han terminado a estas alturas de marzo. Los renacuajos deben darse prisa en crecer. Los buitres leonados en las sierras del sur
desde Cazorla hasta Sierra Morena y en Monfragüe, también han percibido los cambios en el aire. Las hormonas han puesto sus nervios en tensión. Los nidos más escondidos, los de los mejores lugares, los que están en sitios más planos, en las paredes más escarpadas o los de más cómodo acceso, son defendidos violentamente. No hay tantos sitios donde elegir. Y la diferencia entre un nido resguardado o con suficiente espacio y que ofrezca estabilidad será determinante para la supervivencia de cada pollo. Algunos, los primeros, han nacido ya. Son las apuestas más arriesgadas, pero si salen bien, tendrán mucho ganado sobre el resto de la colonia. Deberán estar preparados para volar cuando se acerque el verano y el calor. Cuando muchos mueran de sed para alimentar la nueva generación de buitres. El hielo que ha complicado beber a la grulla muchas veces, hoy es más delgado. Es otro signo de que pronto todo cambiará. Estas grullas crían en el norte, desde Suecia a Rusia, de donde llegaron en otoño. Y deben volver allí para anidar. Los primeros signos del celo reproductor de estas aves dejan ver que todo se está calentando por fin. Alguna parece haberse vuelto loca de contenta. Sus bailes rituales forman las primeras parejas. Quizá hagan el viaje de vuelta juntas. Por si acaso, es bueno ir conociéndose, porque en cuanto asome un poco más la primavera, se irán. Hoy ya es 21 de marzo. Primavera. No ha quedado ni una grulla. Teóricamente, el tiempo que viene es un poco loco. Meteorología cambiante, comportamientos impredecibles, urgencia por nacer, por comer, por sobrevivir. Es el principio del nuevo ciclo que impone el despertar del reino vegetal y sus flores.
Es tiempo de sexo, de riesgo, de volver a empezar.